17 multimillonarios que actualmente se pudren en prisión. Una mujer con una fortuna de 44 billones de dólares, ordenada a devolver 27 billones debido a corrupción y sentenciada a muerte. Un capo de la droga obligado a devolver 12,6 billones en ganancias ilícitas, una sentencia de 110 años de prisión. Multimillonarios que alguna vez vivieron una vida de lujos con mansiones, jets privados y colecciones de autos, pero terminaron tras las rejas de prisiones superpobladas. Echemos un vistazo a 17 multimillonarios que se pudren en la cárcel. Número 17. Truong My Lan. Truong My Lan, un nombre vinculado para siempre a una de las mayores estafas en la historia de Vietnam, valuada en 44 billones de dólares, es el ejemplo clásico del ascenso y la caída dramática en el mundo de los negocios. Empezó su carrera vendiendo cosméticos en una pequeña tienda de abarrotes con su madre, y ascendió a la fama durante la rápida transformación económica de Vietnam a finales de la década de 1980, impulsada por las reformas de Doi Moi. Aprovechó el desarrollo económico vertiginoso y construyó un poderoso imperio financiero en bienes raíces, desde la adquisición de terrenos y el desarrollo de hoteles hasta restaurantes y proyectos comerciales. Sin embargo, el ascenso de Truong My Lan hasta la cima del éxito no se debió únicamente a su perspicacia empresarial, sino también a sus conexiones con funcionarios del gobierno. Su ascenso estuvo estrechamente ligado a acuerdos de bienes raíces enraizados en la corrupción, donde obtuvo acceso a terrenos estatales por una fracción de su valor real. En 2011, Truong My Lan llevó su carrera a nuevas alturas al orquestar la fusión de 3 bancos en dificultades para formar el Saigon Commercial Bank, SCB. A pesar de que la ley vietnamita prohíbe estrictamente que una persona posea más de 5% de las acciones de un banco, Truong My Lan controlaba en secreto 90% de las operaciones del SCB a través de una red de prestanombres y empresas fantasma. Bajo su dirección, el SCB fue explotado para realizar préstamos fraudulentos. Casi todas las cuentas de crédito del banco eran fabricadas. El escándalo que rodeó a Truong My Lan sacudió todo el sistema financiero de Vietnam. El gobierno vietnamita emprendió una investigación a gran escala que involucró a 2.700 testigos, 10 fiscales y 2.100 abogados. La investigación descubrió niveles espantosos de corrupción, con funcionarios de alto rango del gobierno también implicados en la trama. Uno de ellos, el ex jefe de inspectores del banco, fue condenado a cadena perpetua por haber recibido un soborno de 5 millones de dólares de Truong My Lan. No obstante, esta vez ni el gran poder de Truong My Lan pudo protegerla. El gobierno vietnamita decidió divulgar plenamente los detalles del caso, revelando la magnitud de sus actividades delictivas ante el público y desatando una ola de indignación en todo el país. El Partido Comunista vio esto como una oportunidad para sentar un precedente y dictó pena de muerte contra Truong My Lan en 2023. Se convirtió en una de las pocas mujeres en Vietnam y quizás en el mundo en recibir la pena de muerte por delitos económicos. El tribunal también le ordenó devolver 27 billones de dólares, aunque muchos dudan que esa suma se pueda recuperar algún día. A pesar de que Truong My Lan niega los cargos y planea apelar, su caída se ha convertido en uno de los eventos económicos más impactantes de la historia moderna. Su caso se ha convertido en un capítulo crucial de la fuerte campaña anticorrupción de Vietnam, que ha llevado a que numerosos funcionarios de alto rango, incluidos 2 presidentes y cientos de ministros, sean disciplinados o encarcelados. Número 16. Babak Zanjani. El multimillonario Babak Zanjani se proclamaba a sí mismo como un héroe nacional, afirmando que había salvado a Irán durante las sanciones al crear uno de los conglomerados más grandes en la historia del país y ayudar a vender petróleo durante los años de embargo. Zanjani desempeñó un papel fundamental al traer dinero de vuelta a Irán a través de una compleja red de negocios y bancos, eludiendo las sanciones de las Naciones Unidas. Sus esfuerzos lo convirtieron en una figura crucial de la economía iraní en tiempos de aislamiento internacional. Sin embargo, su nombre también apareció en la lista negra tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea por su participación en ayudar al gobierno iraní a violar las sanciones. Con una fortuna estimada en 13,5 billones de dólares, una suma inimaginable para la mayoría de los iraníes
que viven en un país donde la economía es mayoritariamente estatal y la empresa privada está severamente limitada, Zanjani vivió años de lujo. Su estilo de vida extravagante incluía una flota de autos de lujo e incluso un jet privado. Pero fue justamente esa exhibición de riqueza y poder lo que contribuyó a su caída. Empezaron a surgir preguntas sobre cómo Zanjani podía acumular semejante fortuna tan rápidamente. De acuerdo con la BBC, Zanjani comenzó a llamar la atención durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, pero fue bajo el mandato del presidente Hassan Rouhani, quien asumió en 2013, que todo se vino abajo. Zanjani fue arrestado por cargos de malversación de fondos apenas unos meses después de que Rouhani asumiera el cargo, y un día después de que el presidente declarara públicamente su compromiso de erradicar la corrupción financiera, especialmente dirigida a individuos que se hubieran beneficiado ilegalmente de las sanciones y de la administración anterior. Se descubrió que Zanjani debía alrededor de 2.8 billones de dólares, fondos que se habían utilizado para vender petróleo y generar ingresos para Irán. En 2014 fue declarado culpable de malversación y condenado a muerte. Sin embargo, en 2024 se revocó su sentencia de muerte y se redujo a 20 años de prisión. Este cambio ocurrió después de que el gobierno lograra recuperar activos que Zanjani tenía en el extranjero, valorados entre 4 a 5 billones de dólares. Tras liquidar dichos activos, se transfirieron aproximadamente 2 billones de dólares al Banco Central de Irán. ¿Qué opinas de la historia de este hombre? Comparte tu punto de vista. Número 15. Nirav Modi. Nirav Modi, nacido en Gujarat, India, fue el fundador de la reconocida marca de joyería Firestar Diamond, con tiendas en todo el mundo, desde Bombay y Hong Kong hasta Londres y Nueva York. Su imperio llegó a ser el negocio de diamantes y joyería más grande de la India hacia 2010, y se convirtió en el primer joyero indio en aparecer en la portada de la prestigiosa revista de la casa de subastas Sotheby's. En 2017, Forbes valoró la empresa de joyería de Nirav Modi en 1.8 billones de dólares. Sin embargo, poco después, Modi fue acusado de ser el artífice de uno de los mayores fraudes bancarios de la historia de la India. Fue imputado por estafar al Punjab National Bank, PNB, con miles de millones de dólares, destruir pruebas y falsificar testigos. Tras el escándalo, Modi huyó del país, lo que llevó al gobierno indio a lanzar una búsqueda masiva y a colaborar con la Interpol para llevarlo ante la justicia. Después de huir al Reino Unido en 2018, Modi inicialmente buscó asilo alegando persecución política y vivió en un apartamento de alquiler que costaba $23.000 al mes, según el Daily Telegraph. El banco público UCO Bank informó que había perdido potencialmente más de 411 millones de dólares por su implicación en el fraude. Otras víctimas del fraude incluyeron State Bank of India y Union Bank of India, con pérdidas totales que ascendieron a 3 billones de dólares. Además, la Agencia de Delitos Financieros de la India incautó 10.000 relojes de lujo y 9 automóviles de alta gama pertenecientes a Nirav Modi, además de congelar sus participaciones personales en fondos de inversión. Nirav Modi se encuentra encarcelado en el Reino Unido, en la prisión de HM Wandsworth, desde 2019. Aunque el gobierno indio solicitó su extradición para que enfrente un juicio, sus abogados argumentaron que su salud mental estaba en entredicho, retrasando el proceso. ¿Qué opinas de este multimillonario? No dudes en compartir tu punto de vista. Número 14. El Chapo. El Chapo. Guzmán, el notorio capo de la droga, pasó su vida usando la violencia, el poder y una incesante ambición para dominar el tráfico de estupefacientes. Como líder del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo, el Chapo orquestó el contrabando de cientos de toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana hacia Estados Unidos. En su apogeo, se creía que su cártel controlaba hasta 25% de todas las drogas que se introducían desde México a Estados Unidos. La capacidad de El Chapo para escapar de la custodia lo convirtió en una leyenda en el inframundo criminal. En 2001, se fugó de una prisión de máxima seguridad en México, ocultándose en un carro de lavandería. Cuando lo recapturaron en 2014, su escape fue aún más audaz. Esta vez, huyó a través de un túnel de más de 1 kilómetro de longitud que conducía directamente a su celda. Sin embargo,
En 2016, bajo una intensa presión del gobierno estadounidense, México extraditó a El Chapo a Estados Unidos para que enfrentara la justicia. En 2019, durante un sensacional juicio en Brooklyn, salieron a la luz detalles sobre el funcionamiento interno del cártel de Sinaloa. El Chapo fue declarado culpable de todos los cargos, incluyendo tráfico de drogas, lavado de dinero y participación en crimen organizado. El tribunal también ordenó el decomiso de 12.6 billones de dólares que se le atribuyeron como ganancias de su imperio de narcóticos. Hoy en día, El Chapo cumple cadena perpetua en la ADX Florence, una prisión de supermáxima seguridad en Estados Unidos, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Es una instalación remota y altamente aislada, un marcado contraste con la enorme fortuna e influencia que alguna vez ostentó. Ni siquiera los esfuerzos de la familia de El Chapo para facilitar otra fuga han tenido éxito. De haber sido uno de los hombres más poderosos y temidos del mundo, ahora vive en un aislamiento total. Su historia sirve como advertencia de cómo el poder absoluto puede conducir a la ruina total. ¿Qué opinas de la sentencia que recibió este multimillonario? No dudes en compartir tus reflexiones. Número 13. Park Jeon-cha. Park Jeon-cha actualmente posee un patrimonio neto de 1.300 millones de dólares, basado principalmente en el valor de mercado de Taiwán. Él y sus hijos poseen la asombrosa cifra de 98.4% de las acciones de la compañía. Además, tiene participaciones en Jung & Yang, una empresa de fabricación de tuberías plásticas, y en Hucheng Fine Chemical, una subsidiaria de Taekwang. Los orígenes de Park Jeon-cha son humildes. Nació en el seno de una familia de campesinos pobres y solo completó la escuela primaria. La empresa Taekwang de Park Jeon-cha se convirtió en un importante fabricante de calzado para la marca Nike a finales de la década de 1980, aprovechando la tendencia de trasladar la producción a países con menor costo de mano de obra. Además de la producción de calzado, Taekwang se ha expandido a diversas industrias, como generación de electricidad, fabricación de fertilizantes y administración de puertos. Sin embargo, en 2007, Park Jeon-cha se vio envuelto en un escándalo de corrupción de varios millones de dólares que involucró a varios políticos surcoreanos, incluido el expresidente Roh Moo-hyun. Trágicamente, Roh Moo-hyun se quitó la vida en 2009 tras ser acusado de aceptar sobornos millonarios de Park. En 2011, Park fue condenado a 30 meses de prisión por evasión de impuestos y soborno. Durante el tiempo que pasó en prisión, Taekwang contrató gestores profesionales para dirigir la compañía, pero Park todavía tomaba decisiones comerciales cruciales, comunicándolas a sus subordinados cuando lo visitaban tras las rejas. La empresa reportó una tasa de crecimiento de más de 20% anual durante su encarcelamiento. Tras su liberación en 2014, Park volvió a dirigir Taekwang y continúa llevando la compañía a cotas aún más altas. ¿Qué opinas del ascenso de Park Jeon-cha y de su paso por prisión? No dudes en compartir tu punto de vista. Número 12. Eike Batista. Eike Batista fue en su momento el símbolo del auge económico de Brasil. Construyó su imperio desde cero a principios de sus 20s, estableciendo un vasto conglomerado que abarcaba minería, petróleo, construcción de barcos, logística y construcción civil. Se convirtió en la inspiración de toda una nueva generación de jóvenes emprendedores brasileños y llevó un estilo de vida lujoso lleno de superautos, helicópteros, jets privados y yates. En 2012, Batista era la séptima persona más rica del mundo, con una fortuna que superaba los 35 billones de dólares. Sin embargo, lo perdió todo cuando su imperio empresarial, el grupo EBX, se desplomó. Entre los multimillonarios del mundo, Batista también era conocido por sus inversiones atrevidas y de alto riesgo. Tras invertir en minas de oro en las décadas de 1980 y 1990, se diversificó hacia otros sectores mineros como níquel, cobre y hierro, además de aventurarse en proyectos empresariales poco convencionales. Para 2008, Batista apostó por la exploración petrolera en alta mar, logró acuerdos multimillonarios con socios estadounidenses y se comprometió con más de 5 billones de dólares para tomar una participación mayoritaria en MMX, una empresa minera. Sus negocios también incursionaron en extracción y suministro de gas y petróleo, logística portuaria
e incluso construcción de plantas de carbón en Brasil. En una entrevista con un periódico de São Paulo, Batista expresó su ambición de superar a Bill Gates en 5 años y de convertir a Brasil en la principal potencia económica mundial. Sin embargo, muchos de sus proyectos ambiciosos fracasaron. En 2012, se descubrió que las reservas de petróleo costa afuera de OGX, la compañía petrolera de Batista dentro de Grupo EBX, eran mucho menores de lo previsto. Solo un año después, la empresa se declaró en quiebra y solicitó protección contra acreedores. El grupo EBX y sus 6 subsidiarias quedaron enterrados bajo enormes deudas. Para 2013, la riqueza de Batista había caído por debajo de $1.000 millones. Se vio obligado a vender sus autos de lujo, helicópteros, jets privados, yates y el Hotel Gloria de Río de Janeiro para pagar sus deudas. Batista también se vio envuelto en un escándalo de sobornos. Las investigaciones revelaron que gran parte de su imperio se había construido mediante vínculos personales con funcionarios de alto rango del gobierno. Finalmente, Eike Batista fue condenado a 30 años de prisión por soborno, en este caso penal, donde los investigadores descubrieron que el empresario había pagado $16.5 millones en sobornos al exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, a través de un proceso de licitación fraudulento para una mina de oro. Cabral, quien actualmente cumple más de 100 años de prisión por 5 delitos relacionados con corrupción, se convirtió en una de las figuras clave en este escándalo. ¿Qué opinas del ascenso y la caída de este hombre? Comparte tu perspectiva a continuación, pero la historia del próximo multimillonario es aún más fascinante. Número 11. Mikhail Jodorkovsky y Platón Lebedev. Mikhail Jodorkovsky y Platón Lebedev, magnates petroleros de Rusia, alguna vez fueron íconos de riqueza y poder al liderar Yukos, una de las compañías petroleras más grandes de Rusia, a principios de la década de 2000. Tenían una gran influencia política, y en el apogeo de sus fortunas, Mikhail Jodorkovsky se convirtió en la persona más adinerada de Rusia, con activos suficientes como para representar una amenaza política para el presidente Vladimir Putin. Esta rivalidad selló su destino. En 2003, Jodorkovsky y Lebedev fueron arrestados bajo cargos de evasión fiscal. Muchos creían que estas acusaciones tenían motivaciones políticas. Ellos argumentaron que se trataba de una estrategia de Putin para apoderarse de Yukos y silenciar a la oposición política. El juicio atrajo la atención internacional y las organizaciones de derechos humanos condenaron los métodos del gobierno ruso. Pero su historia no acabó ahí. Justo cuando parecía que podrían ser liberados en 2011, se les acusó nuevamente de malversación de fondos y lavado de dinero, extendiendo sus sentencias de prisión. En un giro sorprendente, en 2013, Putin indultó a Jodorkovsky y Lebedev fue liberado un año después. Aunque ya no están tras las rejas, sus años en prisión dejaron marcas profundas. Yukos fue desmantelada y absorbida por compañías estatales. Jodorkovsky, antaño símbolo del capitalismo exitoso en Rusia, se convirtió en uno de sus críticos más abiertos. 10 años de trabajos forzados no pudieron romper el espíritu de Mikhail Jodorkovsky, pero los desafíos que enfrentó alteraron irremediablemente el rumbo de su vida y su carrera. El 19 de diciembre de 2013, el expresidente de Yukos recibió un indulto de Putin debido al delicado estado de salud de su madre. Lebedev fue liberado un mes más tarde. ¿Qué opinas de su trayectoria? No dudes en compartir tus reflexiones. Número 10. Joe Louis. Joe Louis está considerado como uno de los hombres más ricos del Reino Unido, con una fortuna estimada de $6 billones. Se hizo famoso como especulador de divisas en las décadas de 1980 y 1990. En 2001, la empresa de inversiones de Louis, ENIC, adquirió el control del club de fútbol Tottenham Hotspur a su entonces propietario, Alan Sugar, otro empresario británico muy conocido. Sin embargo, después de más de 2 décadas como propietario y de delegar las operaciones cotidianas en el presidente Daniel Levy, el club, apodado los Spurs, solo ganó un trofeo, la Copa de la Liga del 2008. En enero de 2024, el multimillonario Joe Louis fue acusado por fiscales federales de 16 cargos de fraude de valores y 3 cargos relacionados con conspiración para cometer fraude de valores. Estos delitos supuestamente ocurrieron entre 2013 y 2021.
se acusa a Lewis de haber proporcionado información privilegiada acerca de compañías en su portafolio de inversiones a sus empleados de confianza, a su amante, a su piloto personal e incluso a sus amigos, permitiéndoles ganar millones en ganancias. Según informes, el multimillonario solía usar su lujosa villa en Argentina para recibir a funcionarios gubernamentales y a altos ejecutivos de su firma de inversiones. Además, frecuentemente invitaba a empleados de alto rango de las compañías en las que tenía participaciones. Sin embargo, este comportamiento finalmente lo metió en problemas legales. A diferencia de los casos típicos de uso de información privilegiada, Lewis no se benefició directamente de la información. En cambio, los fiscales afirman que compartió datos confidenciales con sus pilotos a cambio de beneficios de jubilación y como regalos para su amante. Al final, el tribunal dictaminó que Joe Lewis, el magnate británico, evitaría la cárcel por su participación en este fraude disfrazado de uso de información privilegiada. En su lugar, fue multado con $5 millones y recibió 3 años de libertad condicional por parte de un juez en Nueva York. El hombre de 87 años, que encabeza la familia propietaria del Tottenham Hotspur, podría haber enfrentado hasta 45 años en prisión de haber sido declarado culpable en un juicio. No obstante, en los documentos judiciales, a Lewis se le concedió cierta indulgencia debido a su edad, a sus problemas de salud y al hecho de que viajó voluntariamente a Estados Unidos para enfrentar su castigo. Número 9. Trinh Van Quayet. Trinh Van Quayet es una de las figuras más controvertidas en el mundo de los negocios y las finanzas de Vietnam. Alcanzó la fama como empresario, pero también se hizo conocido por varios escándalos relacionados con la manipulación bursátil y el fraude financiero, lo que al final llevó a su condena y sentencia de prisión. Trinh Van Quayet inició su carrera empresarial a finales de la década de 1990, tras completar sus estudios en economía. Entró en el sector inmobiliario y rápidamente construyó su propio imperio. Bajo su liderazgo, FLC Group se transformó en un conglomerado diversificado, propietario de numerosos proyectos inmobiliarios, complejos turísticos de lujo, campos de golf e incluso la aerolínea Bamboo Airways. Bajo la dirección de Quayet, FLC Group creció de manera acelerada hasta convertirse en uno de los mayores conglomerados de Vietnam. Se calculaba que la fortuna de Trinh Van Quayet rondaba los $2 billones, con la mayor parte de su riqueza ligada a las acciones de FLC Group y a grandes proyectos inmobiliarios. No obstante, detrás del crecimiento de la compañía, se encontraban múltiples indicios de manipulación de acciones y prácticas financieras cuestionables. La carrera de Trinh Van Quayet empezó a desmoronarse en 2022, cuando se le acusó de manipulación de acciones y fraude financiero. Concretamente, se descubrió que había vendido acciones de FLC Group sin realizar la divulgación oficial que exige la ley, lo que causó una gran perturbación en el mercado bursátil de Vietnam. En marzo de 2022, Quayet vendió 175 millones de acciones de FLC sin la divulgación correspondiente, lo que desencadenó una investigación sobre la manipulación del precio de las acciones. Tras destaparse el escándalo, Trinh Van Quayet fue arrestado. Sus acciones sacudieron la confianza de los inversionistas en el mercado de valores y provocaron pérdidas significativas a los accionistas de FLC Group. Finalmente, fue condenado a 21 años de prisión y obligado a indemnizar a las víctimas por sus pérdidas. Número 8. Prakash Hinduja. Prakash Hinduja, uno de los patriarcas de la adinerada familia Hinduja, disfrutó de décadas de una vida de lujos y poder antes de enfrentar serios problemas legales. La familia Hinduja había levantado un formidable imperio industrial, con intereses que iban desde la tecnología de la información hasta bienes raíces, acumulando una fortuna cercana a los $20 billones. No obstante, en 2023, la reputación de Prakash se vino abajo en medio de un enorme escándalo relacionado con la explotación de trabajadores en una lujosa finca en Suiza. Prakash, junto con su esposa, su hijo y su nuera, fue acusado de maltratar a trabajadores domésticos traídos desde la India. A esos trabajadores se les había prometido una vida mejor, pero en cambio se vieron sometidos a duras realidades. Se les confiscaron los pasaportes, se les restringió dentro de la villa, se les obligó a trabajar hasta 18 horas diarias por un sueldo ínfimo, y sus salarios se enviaban a un banco en la India
al que no podían acceder mientras estaban en Suiza. Los trabajadores describieron un clima de miedo y se descubrió que en ocasiones se veían obligados a dormir en el sótano, carentes de condiciones de vida básicas. En el juicio, la familia Hinduja enfrentó graves cargos de tráfico de personas, aunque al final dichos cargos se retiraron y fueron declarados culpables de explotación laboral. El juez sentenció a Prakash y a los miembros de su familia a penas de prisión de entre 4 y 7 años cada uno. El equipo de defensa pidió indulgencia por el estado de salud de Prakash, pero el tribunal mantuvo su decisión. Las autoridades suizas incluso confiscaron algunos de los activos familiares, incluidas joyas valiosas, como medida de precaución en caso de futuras sanciones. Este fue un descenso dramático para un multimillonario que alguna vez disfrutó de una vida de opulencia en Suiza. Sin embargo, la historia de Prakash Hinduja no es la única en la que un multimillonario creyó poder evadir la ley. Changpeng Zhao, el rey de las criptomonedas, es otro ejemplo de alguien que pensó que podría esquivar las regulaciones, solo para descubrir que la justicia eventualmente lo alcanzaría. Número 7. Changpeng Zhao. Changpeng Zhao es un gigante en el mundo de las criptomonedas, conocido principalmente por ser el fundador de Binance, el exchange de criptomonedas más grande del planeta. Con una fortuna estimada de 43 billones de dólares, Zhao es un maestro en la creación de riqueza. No obstante, sus delitos no tienen que ver con violencia ni explotación, sino con su forma de sortear las leyes en el volátil y escasamente regulado sector de las criptomonedas. Los problemas de CZ comenzaron cuando las autoridades de Estados Unidos acusaron a Binance de violar las leyes contra el lavado de dinero, al no detener transacciones sospechosas vinculadas a organizaciones terroristas. La notoria indiferencia de Zhao hacia el cumplimiento regulatorio se convirtió en el punto álgido. Se le cita diciendo a su equipo: "Es mejor pedir perdón que pedir permiso", una filosofía que no agradó a los fiscales estadounidenses, quienes recomendaron una sentencia de 3 años de prisión, subrayando el impacto global de sus acciones en la seguridad nacional. Sin embargo, el juez impuso una sentencia más leve, dándole solamente 4 meses de cárcel, aunque recalcó la importancia de la responsabilidad. Si bien ahora CZ es un criminal convicto, su influencia en el mundo de las criptomonedas sigue siendo fuerte. Dimitió como director ejecutivo de Binance, pero aún ejerce un poder significativo a través de aliados cercanos en la junta directiva de la compañía. Mientras tanto, Binance se enfrenta a constantes desafíos legales con miles de millones de dólares en juego. Número 6. Allen Stanford. La sentencia de 110 años de prisión marcó un final trágico para un hombre que en su día fue visto como un símbolo de éxito y prestigio en el mundo financiero. A principios de la década de 2000, R. Allen Stanford, fundador de Stanford International Bank en Antigua, vivía una vida que pocos pueden siquiera imaginar, con jet privado, yate de lujo e incluso un equipo de cricket. Convirtió su banco en un imperio de miles de millones de dólares, atrayendo clientes de todo el mundo con la promesa de grandes ganancias. La isla de Antigua se convirtió básicamente en su patio de juegos, donde organizaba eventos extravagantes y se codeaba con políticos y celebridades. Sin embargo, detrás de esta fachada glamurosa se escondía un esquema Ponzi de 7 billones de dólares que duró más de 2 décadas. Stanford convencía a los inversores para que compraran certificados de depósito falsos, asegurándoles que su dinero estaría a salvo y que obtendrían buenas ganancias en el Caribe. En realidad, utilizaba fondos de nuevos inversores para pagar a los antiguos, una estafa piramidal de libro de texto. Cuando se destapó el fraude en 2009, miles de personas perdieron sus ahorros e inversiones. En 2012, un tribunal estadounidense condenó a Stanford a 110 años de prisión, convirtiéndolo en uno de los casos con penas más duras impuestas a un financiero. Durante todo el juicio, Stanford negó las acusaciones, culpando el colapso a una conspiración global y negándose a asumir responsabilidad alguna. Esa postura desafiante podría haber contribuido a la severidad de su castigo. Ahora, con 74 años, Stanford cumple su condena en una prisión de alta seguridad, muy lejos del lujo que alguna vez disfrutó. Se le ordenó pagar casi 6 billones de dólares en restitución, pero hasta el día de hoy, muchos de sus miles de víctimas no han recuperado ni un centavo. Esta es una historia trágica de engaño
y un recordatorio contundente de cómo un imperio financiero puede desmoronarse con la misma rapidez con la que se construyó. El fraude de Stanford destruyó la vida de miles de personas, pero al menos él no tuvo que cavar túneles ni enfrentarse a asesinos en su lucha por la libertad. ¿Qué opinas de la sentencia de prisión de este hombre? Deja tu comentario. Número 5. Raj Rajaratnam. Raj Rajaratnam, un notorio experto en las entrañas de Wall Street, es un claro ejemplo de cómo el mundo de las altas finanzas puede torcerse de forma desastrosa. Como fundador de Galleon Group, un fondo de cobertura que administraba más de 7 billones de dólares, Rajaratnam era un hombre de amplias conexiones, con un gran ojo para el mercado y un instinto muy agudo para obtener grandes ganancias. No obstante, todo se derrumbó en 2019, cuando el FBI destapó un enorme esquema de uso de información privilegiada. Rajaratnam se valió de una red de informantes para obtener datos confidenciales sobre empresas, consiguiendo así ventaja injusta en el mercado bursátil. Sus acciones lo llevaron a ser declarado culpable de 14 cargos de fraude y conspiración, convirtiéndolo en el epicentro de uno de los mayores casos de uso de información privilegiada en la historia de Estados Unidos. En 2011 fue condenado a 11 años de prisión, la sentencia más larga jamás impuesta por este tipo de delitos, marcando un punto de inflexión para Wall Street. Este caso demostró que ni siquiera los operadores mejor conectados pueden escapar al largo brazo de la ley. Sin embargo, en 2019, tras cumplir 8 años de condena, Rajaratnam fue liberado y quedó bajo arresto domiciliario. Ambas historias reflejan cómo el atractivo del poder, la riqueza y el prestigio en el mundo financiero puede anularse fácilmente por la codicia y la criminalidad. Número 4. John Kapoor. John Kapoor, fundador de Insys Therapeutics, es una de las figuras clave tras el escándalo farmacéutico que sacudió la crisis de opioides en Estados Unidos. Su empresa estaba lejos de ser una farmacéutica típica. Se basaba en un oscuro secreto: sobornar a médicos para que recetaran un spray de fentanilo, una droga sumamente potente, incluso cuando no era necesario desde el punto de vista médico. Las tácticas agresivas de marketing y los sobornos jugaron un papel central en avivar la epidemia de opioides que ha devastado a incontables familias estadounidenses. La caída de Kapoor comenzó cuando las autoridades federales lanzaron una investigación penal sobre las actividades de la compañía. Las pruebas mostraron que Insys presionaba a los médicos para recetar dosis más altas de fentanilo, lo que llevó a un aumento de los abusos y muertes por sobredosis. En 2020, Kapoor fue sentenciado a 5 años y medio de prisión, convirtiéndose en el primer ejecutivo multimillonario de la industria farmacéutica en afrontar una pena tan severa por su responsabilidad en la crisis de opioides. Sin embargo, en junio de 2023, Kapoor fue trasladado a confinamiento domiciliario debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en la población carcelaria. Número 3. Hing Hwa-Kim. Un multimillonario chino, Hing Hwa-Kim, es un ejemplo perfecto de caída en desgracia. Vivía entre Hong Kong y Nueva York con un estilo de vida lujoso, pero tras esa apariencia glamurosa se ocultaba una compleja red de fraudes. Kim utilizó múltiples alias, incluyendo Macam Lay, para engañar a las autoridades y ocultar sus activos. También orquestó un fraude de donaciones políticas, canalizando fondos hacia candidatos en Estados Unidos, lo cual violaba estrictamente las leyes de financiamiento de campañas. Además, Kim solicitó una Green Card fraudulenta, usando nombres e identidades falsas, y transfirió 5 millones de dólares desde China a Estados Unidos. Parte de esos fondos se usó para adquirir un lujoso apartamento en Manhattan. Pero sus actos delictivos no terminaron ahí. Se mudó de Nueva York a Florida, donde obtuvo una licencia de conducir con información falsa para encubrir su identidad. La red de engaños de Kim se destapó en 2023, cuando investigadores federales lo arrestaron. En marzo de 2024, se declaró culpable de todos los cargos y el juez lo condenó a 7 meses de cárcel, además de ordenar su deportación una vez cumplida la sentencia. Será deportado a un país distinto de China, poniendo fin a su permanencia en Estados Unidos. Aunque la caída de Kim se debió a corrupción y fraude, su historia es solo un fragmento de una narrativa mayor. Mantente alerta para la siguiente historia de una mujer que construyó todo un imperio a base de engaños. Número 2. Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes,
de estrella de Silicon Valley a convicta. Esta es la historia de la estrepitosa caída de una emprendedora ambiciosa. Holmes, quien estudió ingeniería química en Stanford, registró su primera patente en menos de 2 años y para 2016 tenía más de 80 patentes a su nombre. Fundó Theranos en 2003, una compañía enfocada en producir dispositivos rápidos para exámenes de sangre. La tecnología se popularizó rápidamente y para 2015, Theranos estaba valuada en casi 9 billones de dólares, con Holmes convertida en la multimillonaria más joven del mundo. Forbes calculó su fortuna en 4.5 billones de dólares. Más allá de ser una simple fundadora de tecnología, Holmes fue vista como un símbolo de una nueva era en la atención médica. Con su voz grave, suéteres negros de cuello alto y comparaciones con Steve Jobs, construyó una imagen que atrajo inversiones millonarias de figuras de alto perfil como Rupert Murdoch y Larry Ellison. Ellos inyectaron millones en Theranos creyendo que la compañía revolucionaría la medicina. Pero, tras todo el glamour y una fuerte estrategia de relaciones públicas, la realidad era mucho más oscura. El dispositivo de análisis sanguíneo de Theranos, promocionado como un cambio radical en el campo médico, jamás funcionó como se prometió. A muchos pacientes se les dieron resultados de prueba incorrectos, y algunos fueron erróneamente diagnosticados con cáncer y VIH. Durante años, Holmes logró esquivar el escrutinio controlando la información de manera meticulosa, llegando incluso a amenazar y silenciar a denunciantes dentro de la empresa. Creó un ambiente de miedo, y cualquier pregunta sobre la tecnología se encontraba con reacciones inmediatas de la alta dirección. El gran escándalo estalló finalmente cuando el periodista John Carreyrou del Wall Street Journal reveló las prácticas fraudulentas dentro de la compañía. Para cuando la verdad salió a la luz, Theranos ya había gastado cerca de $1.000 millones de inversores. El colapso de la compañía fue veloz y brutal. Holmes enfrentó múltiples cargos de fraude y conspiración, y en 2022 fue sentenciada a 11 años de prisión federal. El tribunal también ordenó que pagara $452 millones en restitución. Sin embargo, hasta la fecha muchos de los afectados, incluido Rupert Murdoch, no han recibido compensación alguna. Número 1. Thomas Kwok. Thomas Kwok lo tenía todo: poder, prestigio y $16 billones. Como copresidente de Shanghai Kai Properties, la empresa inmobiliaria más grande de Hong Kong, prácticamente podía estornudar y construir un rascacielos. Pero para un multimillonario como Kwok, la opulencia no era suficiente. Decidió darle más sabor a las cosas sobornando a Rafael Hui, un alto funcionario de Hong Kong, con $1,1 millones para obtener ventajas en sus negocios. Aunque podía construir enormes torres, Kwok optó por el atajo de corromper a uno de los funcionarios más poderosos de Hong Kong. El problema de los sobornos es que, en lugar de ser un atajo, suelen ser un carril rápido a la cárcel, que fue el destino que Kwok enfrentó en 2014 cuando fue declarado culpable de soborno y sentenciado a 5 años de prisión. A pesar de sus billones, Kwok ansiaba todavía más poder y apoyo de funcionarios gubernamentales. Su asociado Rafael Hui recibió una condena de 75 años. Probablemente, Kwok pensó que su fortuna lo protegería de las consecuencias legales, pero no fue así. Cumplió 3 años en prisión antes de ser liberado en 2019. Si bien la transición de una mansión de lujo a una celda de prisión pudo ser dura, no te preocupes, no estuvo allí mucho tiempo. Tras su liberación, Kwok regresó a la industria inmobiliaria, ya que, evidentemente, aún siente pasión por los rascacielos. Así, hemos explorado a 17 de los multimillonarios más ricos del mundo, que ahora se pudren en prisión. ¿Qué multimillonario te impactó más y qué opinas de sus fraudes y sobornos? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para mantenerte al tanto de nuestros últimos videos. Nos vemos en el próximo.